Pues, mis hermanos, muy buenas noches. La verdad es que yo estoy bien contento de poder compartir con ustedes la palabra en esta noche, de poder abrir juntos la palabra de Dios en comunión. Y pues creo que hay que darle muchas gracias al Señor que nos da esta oportunidad de congregarnos a través de este medio para darle continuidad a nuestra temporada de Hombres 2021. Y pues, no sé, quisiera comenzar recordando un poco de lo que nos comentaba el pastor Alex en la reunión pasada con respecto a lo que es la palabra perspectiva. Si estuviste con nosotros en aquella ocasión, pues recordarás un poco de esto, que veíamos que la palabra perspectiva se define como mirar a través de, y como bien lo acaba de decir Josué en esta noche, exactamente eso es lo que queremos hacer, mirar el tema del desánimo a través de la palabra de Dios, no a través de nuestra propia sabiduría o entendimiento, sino con el filtro de la sabiduría y de los pensamientos de Dios. Y quisiera solo mencionar lo que nos dice el Señor en Isaías 55, verso 9. Permíteme, te lo voy a leer en una versión sencilla. Dice así: dice, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Este pasaje me hace meditar en esta gran necesidad que tengo de la perspectiva divina de nuestro Señor. También me hace pensar en que Él está en los cielos y yo estoy acá en la tierra. Y me lleva también a considerar la eternidad de Dios. Por ejemplo, sabemos que tenemos un Dios eterno y que sus pensamientos son en términos de esa misma eternidad. Otra cosa es que la Biblia nos presenta a Dios como un Dios omnisciente. Esto simplemente quiere decir que Dios lo sabe todo y que no hay una sola cosa escondida delante de Él. Y creo que a veces cuando estamos desanimados, necesitamos recordar todas estas cosas. Necesitamos recordar que Dios nos invita a poner nuestra confianza en Él y a buscarlo en esos momentos en donde nos sentimos atribulados y desanimados. Momentos en donde nuestra limitada perspectiva humana no nos da ninguna esperanza. Y creo que justo ahí es donde Dios quiere darnos su perspectiva. Creo que Dios quiere recordarnos que Él ya lo sabe todo, que sus caminos y sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, que nuestro corazón y nuestros pensamientos pueden estar guardados en Él, cobijados por su amor, por su paz, por su consuelo y por su misericordia. Entonces, pues si Dios nos permite, el día de hoy estaremos considerando principalmente el Salmo 42 y algunos pasajes del Nuevo Testamento en los cuales creo que en esta noche el Señor quiere hablar a nuestros corazones, quiere darnos su perspectiva con respecto a esta situación del desánimo. Entonces, pues así que no hay más que hablar. Vamos, si me acompañan, chicos, a orar y a darle gracias al Señor por este tiempo en el que nos permite venir a su palabra. Si me acompañan. Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque tú quieres poner tu vida en nosotros, Señor, porque tú quieres poner tus propósitos en nosotros, Señor, porque tú nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, quieres limpiarnos, quieres lavarnos, Señor, y quieres poner la imagen de tu Hijo Jesucristo en nosotros, Señor. Y en esta noche te rogamos que hagas tu obra en nuestros corazones, Señor. Te rogamos que hables, Señor, a nuestras vidas y que lo que escuchemos en esta noche, Señor, que lo que comentemos, Padre, podamos ponerlo en práctica, Señor, podamos venir a ti, Señor, cada vez que nos sintamos desanimados, Señor, con la esperanza que solamente tú nos puedes brindar, Señor. Yo quiero rogarte, Señor, por los hermanos, Señor, que puedan estar pasando por un momento de desánimo en este momento, Señor. Aún si uno de nosotros, siendo creyente, Señor, se siente desanimado, Padre. Yo quiero rogarte, Padre, que tú hagas tu obra en esta noche, Señor, que tú nos hables, que tú nos dirijas, que tú nos des este enfoque que es tu perspectiva, Señor, esta perspectiva bíblica, Señor, que proviene de ti, de tu palabra. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues, si me acompañan, tienes tu Biblia ahí a la mano, vamos a
pues a nuestro texto del día de hoy, que como les decía hace un ratito, es el Salmo número 42. Y pues mientras llegas para allá, pues solo comentar que seguramente muchos de nosotros conocemos bien algunos de estos pasajes de este salmo. Es un salmo famoso, por así decirlo. Y solo recordemos que los salmos son cantos, son una forma de literatura poética. Y quisiera citar un poco de la introducción al libro de los Salmos que nos da la Nueva Traducción Viviente. Leí algo que está como pues muy padre para considerar al respecto de lo que son los salmos, ¿no? Dice esto. Dice, muchas veces, en medio de las circunstancias que nos rodean, no encontramos la manera adecuada de comunicar exactamente lo que sentimos. Sin embargo, parece que la música y la poesía nos proveen el mejor vehículo para expresarnos plenamente. Como vemos aquí en esta breve explicación, pues eso, ¿no? Una canción o un poema nos pueden ser de mucha ayuda a la hora de expresarle a Dios lo que estamos viviendo o lo que estamos sintiendo. Una canción o un poema brinda al autor la oportunidad de usar metáforas que ilustran verdades muy profundas en pocas palabras. Así que, pues esto es lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Acompáñame, vamos a comenzar con nuestra lectura. Dice así el encabezado del Salmo 42. Voy a leer el encabezado y el verso 1. Dice así. Al músico principal, másquil de los hijos de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El encabezado comienza con una indicación, esto es cuando dice al músico principal, y precisamente es eso, ¿no? A quien en ese momento se encuentra dirigiendo la adoración a Dios. Y la palabra másquil hace referencia a un elemento literario o musical, en este caso, como decíamos, una canción o un poema. Ahora bien, los hijos de Coré son descendientes del linaje de Leví. Esto quiere decir que eran sacerdotes en el tabernáculo y por ende pues eran responsables de la adoración a Dios en aquella etapa. Ahora bien, esto es importante. Hay dos posturas muy claras acerca de la autoría de este salmo. Una de ellas, evidentemente, pues es que fue escrito por alguno de los descendientes de Coré, ya que el salmo pues está escrito en primera persona, ¿no? Pero también hay algunos eruditos que consideran que el autor pudo haber sido David en esta etapa cuando su hijo Absalón comenzó una rebelión en su contra y entonces David tuvo que salir huyendo de Jerusalén y creo que, no sé, digo, no quisiera como llegar a alguna conclusión que no hayan llegado los estudiosos bíblicos, pero creo que sí hay como bastantes conexiones entre el Salmo y esta historia, entonces creo que va por ahí esta conclusión. Ahora bien, en cualquiera de los dos casos, la verdad es que estamos a punto de leer la oración de alguien que está profundamente desanimado, o sea, desanimado en gran manera, y que por medio de este canto, de esta canción, le está expresando su sentir a Dios. Así que, pues, acompáñame y sigamos con la lectura. Leamos una vez más el verso 1, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta imagen mental es muy clara. Es un ciervo clamando, anhelando estar cerca de la corriente de agua. La palabra brama podemos traducirla justo así, como un suspiro anhelando algo. Y esto me lleva a preguntarme lo siguiente. ¿Me ha pasado últimamente algo así? ¿Me he encontrado suspirando, anhelando algo que no tengo? Dice también el texto, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aquí el salmista dice que aquello por lo que está suspirando y clamando en ese momento es por Dios. Eso es lo que su alma anhela. Está clamando por estar cerca de Dios. Y al decirnos que este clamor proviene desde su alma, quiere decir que viene desde lo más profundo de su ser. Y quisiera detenerme un momento a pensar que en esta ilustración del siervo vemos a un ser viviente clamando por una necesidad totalmente real. El siervo, tiene sed
y se encuentra lejos de las aguas. Y es por eso que está bramando. Clama por tener una corriente de agua cercana en donde pueda satisfacer esta necesidad que, dicho sea de paso, es básica e insustituible. Y me parece que de esa misma forma nuestra alma anhela la presencia de Dios en nuestras vidas. Y creo eso, creo que andamos vacíos y sedientos cuando no conocemos a Cristo, o bien cuando deliberadamente no le escuchamos y nos apartamos, ¿no?, de sus caminos. Y esta declaración continúa en el verso número 2, si me acompañas a leerlo, dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí hay dos puntos muy importantes. El primero es que el autor no solo reconoce que esta sed proviene de su alma, sino que también llama a Dios, Dios vivo. Esto me hace pensar en la diferencia, por ejemplo, que hay entre los ídolos y Dios. Los ídolos no están vivos, ¿no? O sea, los ídolos tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven. Pero Dios, como lo dice el salmista, es el Dios vivo. Y aquí creo que cabe una muy buena pregunta. ¿A quién estoy acudiendo cuando mi alma tiene sed? Y quise formular esta pregunta dado que es una realidad. En nuestros días hay una gran variedad de cosas a las que acudimos antes de buscar al Dios vivo. Pero creo que debemos saber que estas cosas no tienen vida en sí mismas. Al final de cuentas podrían eso ser ídolos. Y saber que no nos pueden dar vida. Solamente el Dios vivo puede darnos vida, puede saciar la sed de nuestra alma, esa sed tan profunda, esa sed interior. Y el segundo punto aquí es la pregunta que el salmista se hace: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Creo que bajo la perspectiva de Dios, esta es una pregunta que deberíamos hacernos en los momentos de desánimo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y tal vez es que a veces decidimos esperar a que las circunstancias cambien, pero no cambian. A veces pensamos que con el tiempo nos vamos a simplemente sacudir el desánimo y podremos tener el gozo y la alegría que esperamos. Pero muchas veces nos damos cuenta de que el tiempo no necesariamente arregla una situación. Y haciéndonos esta pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, pienso en cómo la contestaríamos. O mejor dicho, también, ¿cuánto tiempo vamos a esperar para presentarnos delante del Dios vivo? Creo que hoy puede ser el día en que comencemos de nuevo con el Señor, aún más si estamos desanimados o desenfocados de Él, o si acaso nos estamos sintiendo lejos de Él. Quisiera rápidamente compartirte lo que dice igual ahí en Isaías, versos 1 y 2, con respecto a los que tienen esta misma sed, pero te lo voy a leer en una traducción distinta. Esta es la Reina Valera actualizada y dice así: oh, todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no satisface? Óiganme atentamente y coman del bien, y su alma se deleitará con manjares. Aquí el Señor dice que cuando estamos experimentando esta sed en el alma, déjame decirlo así, cuando estamos pasando por este desánimo, pues que simplemente vayamos a las aguas, esto es, ir a Él, presentarnos delante de Él. Y si nos damos cuenta, Dios está llamando justamente a los que no tienen para comprar, permítame decirlo así, pues a los pobres, ¿no? Los está llamando para que sean saciados, y esto, ¿no? Les dice, o sea, compren sin dinero, ¿no? Y en este caso, el vino y la leche son más un símbolo, por ejemplo, del gozo y de la saciedad. Y creo que después nos hace reflexionar acerca de en qué estamos invirtiendo nuestras fuerzas. Y no sé si a ti te suceda, a lo mejor solo me pasa a mí, pero muchas veces cuando estamos en medio del desánimo, le damos 1000 vueltas a nuestros asuntos en la mente, pensando en cómo vamos a resolver aquello que nos aflige. Pero Dios nos dice, no gasten
en lo que no satisface. Antes bien, óiganme atentamente, y su alma se deleitará con manjares. Vemos que está hablando también de la satisfacción de nuestra alma, y todo esto es gratis. Pero es gratis por una razón aún más importante, y es que Cristo ya pagó por nosotros. Su sangre y su cuerpo en sacrificio fueron el alto precio que fue pagado para que tú y yo pudiéramos hoy acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Acompáñame y volvamos a nuestro texto. Vamos a revisar lo que nos dicen los versos 3 y 4. Dice así: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Aquí el autor expresa su tristeza de esta forma. Dice así: mi alimento es, en este caso, son mis lágrimas. O sea, cuando está diciendo esto de mi pan de día y de noche son mis lágrimas. Y no solamente eso, también menciona la opresión del enemigo al escuchar a aquellos que dicen, ¿dónde está tu Dios? Aquí quisiera solo recordar un poquito de lo que dice Pablo en Efesios. Creo que es importante saber y que a veces queremos ponerle cara al enemigo, pero Pablo nos dice que nuestro enemigo no es de carne ni de sangre, no es mi prójimo, sino los principados y las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y esto hace mucho sentido cuando sabemos que el maligno arroja dardos de fuego, ¿no? A veces puede poner pensamientos en nuestra mente que nos lleven a este mismo cuestionamiento. ¿Dónde está Dios? Y vemos en dónde termina este tipo de pensamientos, en una profunda tristeza. Ahora sí que alimentándonos de nuestras propias lágrimas. Quisiera detenerme a considerar lo que también Pablo dice acerca de la tristeza en 2 Corintios 7:10. Te lo voy a compartir en una versión distinta, la cual dice así: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Es muy importante, mis hermanos, que seamos conscientes de qué tipo de tristeza nos aborda en los momentos de desánimo. Si es una tristeza que produce arrepentimiento y que me lleva al Señor, o bien si es este tipo de tristeza que hace que mi alimento de día y de noche sean mis lágrimas, en donde pues no hay arrepentimiento y aún más nos lleva a esto, ¿no? A la muerte espiritual. Y quisiera ser como también cuidadoso, pensando por ejemplo en lo que nos platicaba hace un momentito Lalo en su testimonio. Sabemos de estos padecimientos que tienen que tratarse con algún psiquiatra, por ejemplo, padecimientos que deben tratarse debido a una depresión clínica. Pero no sé, personalmente puedo platicarles que yo viví muy, muy, muy de cerca el testimonio de alguien que fue transformada totalmente en ese sentido, y que pues gracias a Dios, a su tiempo y en su forma pudo salir de esta situación de los medicamentos, y no es que tenga que ser así todo el tiempo, pero creo que el Señor lo puede hacer, y creo que el Señor quiere eso, quiere que vengamos a Él y que depositemos nuestra tristeza en Él. Ahora bien, volviendo a nuestro texto, el autor tiene después un momento de añoranza al recordar tiempos pasados, y creo que este es otro escenario muy común dentro del desánimo. Acordarnos de etapas en nuestra vida en donde quizás nuestra relación con Dios era más cercana, cuando nuestra fe estaba comenzando, por ejemplo, o cuando obedecimos al Señor dando pasos hacia donde Él nos estaba llamando, quizá otros momentos en donde pues aparentemente todo estaba funcionando. Y leamos nuevamente el verso 4, dice así: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta.
Aquí el salmista se recuerda a sí mismo dirigiendo una procesión a la casa de Dios. Recuerda los cantos y la alegría que envolvían aquel momento, pero notemos su actitud. Aquí dice que él está derramando su alma dentro de sí mismo y es como decir que está, déjame decirlo así, llorando por dentro, ¿no? Recuerdo que cuando pasamos por este salmo en nuestro estudio de los domingos, el pastor Fermín nos hacía notar cómo el salmista estaba derramando su alma dentro de sí mismo y no delante del Señor. Y con respecto a esto me gustaría leerte lo que dice el Señor Jesús en Mateo 11:27. Esto lo voy a leer simplemente en la traducción al lenguaje actual, la cual dice: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Qué palabras, ¿no? Del Señor Jesús. Y me pregunto, ¿no es acaso lo que estamos buscando cuando estamos desanimados? Creo que el Señor promete darnos descanso si venimos a Él, si nos presentamos delante de Él. Dice, por ejemplo, también en Isaías 1, venid luego y estemos a cuenta. El Señor nos da dirección y nos dice a dónde voltear, a dónde ir en esos momentos de desánimo, de angustia y de preocupación. Y creo que este es uno de los problemas cuando estamos desanimados. Sentimos que nada se arregla, sentimos que no hay a dónde ir, pero creo que es eso, creo que es el Señor diciéndonos, es por acá, ¿no? O sea, es hacia Él, es venir a Él y estar a cuentas con Él. Ahora, sabemos también, hablando de estos tiempos que estamos viviendo, pues que son muy, muy, muy difíciles y que los resultados, pues de esta pandemia, sí, es real, o sea, pueden llegar a ser agobiantes. Nosotros vemos que el salmista está extrañando algo que ha perdido y tal vez tú y yo, hasta este momento, hemos perdido algo o hemos perdido a alguien, quizá en los últimos días, quizá en los últimos meses. Tal vez algunos aún están esperando a que regrese aquella vieja normalidad. O tal vez nuestra salud se ha visto mermada en estos meses. O quizá también estamos batallando con temas de trabajo o de economía. Pero recordemos que Dios quiere ponernos los lentes de su perspectiva y su palabra sigue ahí, recordándonos que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y que en medio de todo esto, Él quiere traer a nuestros corazones aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, que aún a pesar de las circunstancias podemos experimentarla. Sigamos, por favor, en nuestra lectura en el Salmo 42. Acompáñame al verso número 5, ¿va? Dice así. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Otra traducción dice en este pasaje, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y aquí está como la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Podemos darnos cuenta de que el abatimiento de nuestra alma es la tristeza. De hecho, la palabra abatir, aquí en nuestro texto, la podemos entender como hundir o deprimir. La palabra turbar se refiere a un gran lamento, una conmoción, un clamor. Y aquí creo que cabe otra pregunta. ¿Acaso nos hemos sentido así? ¿Acaso estamos pasando por algo parecido? Pienso que aquí lo maravilloso es que cuando oramos al Señor, Él transforma nuestro corazón y lo dirige al lugar correcto. Creo que la segunda parte de este pasaje es una verdadera muestra de lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Dice el texto, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Creo que aquí es como si el autor del Salmo comenzara a tener la perspectiva que Dios quiere que tengamos dentro de la tristeza y el desánimo. Una perspectiva del desánimo, pero conforme a la de Dios. Veamos más de cerca estos 3 puntos. Primer punto, esperar en Él. Esto significa poner nuestra confianza en Él, en la esperanza que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Punto número 2, aún he de alabarle. Y aquí pienso que nosotros alabamos aquello que adoramos. Y cabe otra pregunta, ¿no? ¿Qué estamos adorando? ¿O a qué estamos
dándole nuestra alabanza, ¿no? Es más, también podríamos preguntarnos si nuestra alabanza el día de hoy está dirigida al lugar correcto. Y este punto, el siguiente, el número 3, dice, salvación mía y Dios mío. Y creo que si hemos confiado en Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, tenemos esta esperanza. Y sabemos que el Padre de Cristo no es solamente Dios, sino mi Dios, nuestro Dios. Podemos llamarle Padre y Dios mío. Y creo que aquí cabe esa pregunta también, ¿es Dios mi Dios? Tengo esa cercanía con Él para acercarme y decirle, Dios mío. Ahora bien, quisiera traer a nuestra memoria un pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 6. Si me acompañas, por favor, vayamos hacia allá. Y pues mientras todos llegamos, quisiera poner un poco de contexto a lo que vamos a leer. Esta escena de Marcos 6 que vamos a revisar se encuentra justo después de la alimentación de los 5,000, en donde Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces, y aquella multitud comió hasta saciarse. Acompáñame, por favor, a leer desde el verso 45 de Marcos capítulo 6, por favor. Dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, o sea, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Hay otra traducción de este mismo pasaje en donde dice que Jesús insistió en que ellos entraran en la barca y fueran delante de él. Y a veces pienso eso, ¿no? A veces es Dios diciendo, vamos por aquí, ¿no? Quiero que camines por aquí. Y de pronto, no sé, o sea, estando como en desánimo, a veces no queremos ir, ¿no? A veces la realidad es que no vemos en ese momento que Dios tiene un propósito para llevarnos a caminar por cierto lugar, cierto sendero, no lo sé. Dice el verso 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, esto es que estaban fatigados de remar, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Hay un comentario muy bello del pastor David Guzik que nos pone como en esta perspectiva. Los apóstoles estaban en la barca y les estaba costando trabajo remar, pero ellos no sabían que Jesús los estaba viendo. Y estando en medio del desánimo, creo que también podemos perder esta perspectiva. O sea, Jesús todavía me está viendo. Jesús está viendo que me está costando trabajo. Jesús está viendo incluso que los vientos me son contrarios. Es más, Jesús me mandó a caminar por ahí. Y me encanta lo que pasa después, ¿no? Esto de que Jesús caminando sobre el mar, que es otro gran milagro. O sea, ya pasó lo de la alimentación de los 5,000 y ahora lo ven caminar sobre el mar. Y dice el 49, ¿no? Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Quiero platicarte que mientras meditaba en este estudio, el Señor ponía una y otra vez esta frase en mi mente, tengan ánimo. Y en varias traducciones se lee la palabra ánimo, pero en otras podemos leer calma, no tengan miedo. O por ejemplo también podemos en otras traducciones ver confíen, no teman. Y esto me hizo considerar la siguiente idea. Creo que cuando no tengo ánimo es porque no estoy confiando. Es porque quizás tengo miedo o preocupación de que el viento me es contrario. Quizá también porque mi mirada está puesta en eso, en esos vientos, y no en el Señor. Pero ahí está Jesús diciendo, calma, confía, ten ánimo. Acompáñame a leer ahí mismo el 51 y dice así. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento.
Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Muchas veces el desánimo puede llegar a un corazón endurecido. A veces tenemos problemas que creemos saber cómo deben resolverse, y eso endurece en algunas ocasiones nuestro corazón a tal grado que se nos olvida que Dios es Dios, y que Dios multiplicó panes y peces, y que Dios caminó sobre el mar, y que Dios ha hecho maravillas en nuestras vidas. O sea, el gran milagro de la salvación. Jesús vino a morir por nosotros, y es ese mismo Jesús que sigue ahí diciendo: si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Cristo no quiere que nosotros vivamos con un corazón endurecido, y muchas veces el desánimo nos puede llevar a esto. Podemos estar caminando desanimados y posiblemente estemos creyendo que estamos obedeciendo, pero estamos desanimados y nuestro corazón se está endureciendo. Y creo que esa no es la vida que Cristo quiere para nosotros. Ahí está Jesús diciendo: confía, ten calma y ten ánimo. Vamos por favor de nuevo a nuestro texto en el Salmo 42, si me acompañas de nuevo hacia allá. Vamos a leer ahora el verso 6, por favor, el cual dice así: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte Misar. Para poder entender este pasaje, me gustaría recordar lo que vimos al principio del Salmo. ¿Recuerdas lo que el salmista estaba anhelando? Él decía: como el ciervo brama por las corrientes de agua. Exactamente. Y es curioso porque este pasaje nos pone en una ubicación geográfica en específico. Se trata del monte Hermón, que es la frontera natural entre Israel y el Líbano. Y notemos solo los siguientes detalles. El primero es que dice: desde la tierra del Jordán. Y se refiere a este río tan importante a lo largo de la historia bíblica. Recordemos que ahí fue bautizado nuestro Señor Jesucristo. Luego dice de los hermonitas. Esto posiblemente no sea una referencia a personas que viven en el monte Hermón, sino más bien se refiere a que este monte es lo que se llama una cordillera, que está compuesta por varias montañas. Pero quisiera hacer notar que es justamente en las faldas de este monte donde nace el río Jordán. O sea, ahí es como su punto inicial, por así decirlo. Es en donde nacen las aguas que está anhelando el salmista, ¿no? Y no sé, pienso que es como si este hombre estuviera contemplando este lugar de donde nace el río, y quizá tuviera este pensamiento: estas aguas, esto me recuerda a mi Dios, al Dios vivo, al que en realidad puede saciar la sed de mi alma. Y bueno, el monte Misar no está así propiamente identificado, pero quiere decir monte pequeño, que probablemente pues sea uno de los montes que están ahí en el mismo lugar. Pero pues creo que es justamente eso, ¿no? Es el salmista observando este fenómeno, ¿no? De las aguas, posiblemente. Y bueno, el autor menciona también estas palabras: por tanto. Y esto es como decir: debido a que mi alma está abatida, me acordaré de ti desde este lugar en donde nacen las aguas. Y esto también me hace pensar que el salmista realmente está lejos de Jerusalén. De hecho, el monte Hermón está aproximadamente a 2 días y medio de camino, yéndose a pie, por ejemplo, desde Jerusalén hasta el monte Hermón. Y posiblemente el salmista pues está esperando con ansia también el momento en el que pueda llegar a la casa de Dios, a Jerusalén, y presentarse de nuevo delante de él y adorarle y tener un tiempo de comunión. Y pienso que es algo parecido a lo que se está viviendo hoy con respecto a congregarse y a la comunión con Dios. Creo que a veces pensamos que mucho de esto depende de estar en un lugar, en un espacio determinado, con cierto grupo de personas, y entonces ahí ya vamos a poder adorar a Dios y buscarle. Pero quisiera recordar lo que Jesús le dijo a esta mujer samaritana en aquel pozo de Samaria. La mujer le preguntaba a Jesús en dónde había que adorar, y parafraseando un poco, él le respondió:
La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y dice un poquito más adelante, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tú y yo tenemos un privilegio enorme al saber que Jesús traspasó los cielos y dejó abierto el camino para que hoy podamos acercarnos a Dios de una manera confiada y hallar gracia para que Él nos brinde su socorro. Y creo que aquí cabe otra pregunta interesante. ¿Estamos hoy cargados de algún desánimo? ¿O tenemos alguna carga en nosotros de la cual sentimos que no somos capaces de sobrellevar? Acompáñame, por favor. Este sí quiero que me acompañes a leerlo. Esto se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7, los cuales dicen así: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y quizás estamos desanimados y probablemente los pensamientos nos pueden llevar a poner la mirada en nosotros mismos o en la situación que está sucediendo alrededor. Pero Dios nos dice a través de Pedro que si nos humillamos delante de Él, bajo su mano poderosa, y que si echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, y quisiera recalcar toda nuestra ansiedad sobre Él, Dios mismo nos levantará con honor. Eso es lo que quiere decir exaltar, ¿no? Levantarnos. Y esto me recuerda que debo dejar que sea Dios quien levante mi cabeza y no yo en mis fuerzas o en mi propia prudencia, que muchas veces es lo que uno trata de hacer cuando está desanimado. Tratamos de construir por nuestros propios medios y como nos decía Lalito hace un rato, muchas veces el desánimo es esta tentación de decirle al Señor, ahorita no, yo voy a hacer esto. Y creo que es justamente hacia donde el Señor no quiere que vayamos. Creo que el Señor quiere que sigamos caminando hacia Él. Sigamos, por favor, volvamos a nuestro texto en el Salmo 42. Acompáñame mientras llegas allá. Voy leyendo el verso número 7, el cual dice así: Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Aquí creo que hay un énfasis importante. El salmista le dice, tus cascadas, tus ondas y tus olas. ¿Recuerdas este pasaje que veíamos en Marcos hace un momentito? Personalmente este pasaje me recuerda a los apóstoles siendo enviados a cruzar al otro lado, llegando la noche y teniendo dificultades con un viento que les era contrario. Y creo que justo ahora, en 2021, en lo más difícil de esta pandemia, donde hemos visto partir a personas que amamos, donde el viento es contrario en muchos sentidos, creo que ahí Dios quiere recordarnos que son sus olas, que son sus corrientes, son sus ondas. Incluso podríamos estar viviendo otro tipo de dificultades que ni siquiera tengan que ver con la pandemia. Y aún ahí Dios nos recuerda que Él tiene el control, que son sus olas y sus ondas pasando sobre nosotros. Y creo que a veces Dios permite que vivamos este tipo de quebranto en nuestras vidas, porque la verdad de otro modo sería muy fácil envanecerse y creer que no necesitamos ya la misericordia de nuestro Señor. Pienso que si el Señor está permitiendo que las olas y las ondas, pasen por nosotros, si el Señor sabe que estamos fatigados de navegar y estamos en medio de la noche y del mar, es porque tiene el propósito de revelarse a nuestra vida. En una ocasión, por ejemplo, platicando con un amigo en Cristo, yo le decía esto, ¿no? Le decía que el Señor me estaba llamando como a caminar hacia otro lado, como a dejar algo y hacerme cargo de otras cosas.
Y recuerdo mucho lo que me dijo él. También recuerdo que lo que yo le hablaba, pues se lo decía con cierto pesar en mi corazón. Pero recuerdo más lo que fueron sus palabras. Y me dijo esto, me dice, creo que el Señor te está llamando a conocerlo más. Eso, quisiera repetirlo. Creo que el Señor te está llamando a conocerlo más. Y personalmente eso me hizo pensar mucho, porque una parte de mí decía, yo conozco al Señor, pero otra parte decía, no me va a alcanzar esta vida terrenal para conocer plenamente al Señor. Y gracias a Dios por la eternidad, ¿no? Y creo que Cristo quiere seguirse revelando a nuestras vidas, quiere saciar nuestra alma con el agua viva de su Espíritu Santo, de su palabra, quiere lavarnos, quiere llegar así caminando en el mar de noche y decirnos, ten ánimo, yo soy. Acompáñame por favor a leer el verso 8 ahí de nuestro texto del Salmo 42, el cual dice así. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Aquí hay un giro muy interesante, y es que el salmista incluye la palabra pero. Pienso que es una manera de hacer un contraste entre una idea y otra. Es como decir que si bien las olas y las ondas de Dios han pasado sobre el salmista, aún a pesar de esto, o déjame decirlo así, aún con mayor razón, Jehová mandará su misericordia de día. Otras traducciones del texto hacen notar que la expresión de día tiene que ver con continuamente o día tras día. Y podemos recordar que la misericordia de Dios es nueva cada mañana y que todos los días la necesitamos. A veces podemos estar desanimados porque algo no salió como lo esperábamos o simplemente porque tomamos una mala decisión y posiblemente estamos viviendo los resultados de eso, pero Dios nos regala su perspectiva divina y nos recuerda que todos los días habrá misericordia nueva para ti y para mí. Y eso sí me hace absolutamente asombroso. Y solo quiero resaltar que a lo largo del Salmo la palabra Dios aparece 14 veces, pero solamente aquí el salmista le llama a Dios Jehová, y creo que está haciendo referencia al nombre del pacto. O sea, cuando por ejemplo Dios dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y de pronto siento eso, o sea, es como Dios recuerda como el pacto que hiciste con Abraham y con sus descendientes, ¿no? O sea, es como apelar a la fidelidad de Dios, es como también el salmista aferrándose a las promesas del Señor. Dice también el verso 8, y de noche estará su cántico conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Esto me recuerda, por ejemplo, a Filipenses 4, 6 y 7. Lo veíamos hace un ratito con Lalito en su testimonio, y justo los que ya pasaron por Navegantes 2, creo que lo deben conocer muy bien. Vamos a recordarlo simplemente. Dice, por nada estéis afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Comparando este texto con el verso 8 del Salmo 42, pienso que el salmista anhela eso, presentar sus oraciones delante de Dios, del Dios que puede darle la vida, y que aún batallando con el tema del desánimo, de noche Él estará cantándole alabanzas a su Dios. Esto me parece una imagen muy bella que nos da enfoque y perspectiva para esos momentos de desánimo en nuestras vidas, que como bien decía hace un rato Lalo, son momentos reales, son momentos que vamos a seguir teniendo, pero creo que Dios puede hacer esto en nosotros, y quizá hay algo alrededor que nos esté afanando, que nos provoque angustia, pero por encima de esto, Dios quiere guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiere darnos esta paz que sobrepasa las circunstancias, que sobrepasa el entendimiento, que aún a pesar de que estamos viviendo algo adverso, aún a pesar de que los vientos son contrarios,
Ahí Dios quiere darnos su paz. Leamos ahora ahí mismo en el Salmo 42 los versos 9 y 10. Si me acompañas, dice el 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Aquí el salmista nos deja ver un poco de su oración a Dios. Y la Biblia enseña que de la llenura del corazón hablará la boca. Y es evidente que el salmista usa estas expresiones para decirle a Dios que verdaderamente hay dolor en su corazón. Y le hace dos preguntas muy, muy interesantes en las que podemos meditar. La primera pregunta que le hace a Dios es, ¿por qué te has olvidado de mí? Aquí debemos tomar en cuenta que el salmista está expresando su sentir a Dios. Él siente eso, él siente que Dios se ha olvidado de él. Y creo que es una pregunta que sí puede ser contestada a la luz de la palabra de Dios, a la luz de su perspectiva. Y quiero leerte, solo te lo voy a leer, una pequeña porción del Salmo 139, la cual dice así. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. A la luz de este pasaje, ¿será que Dios se habrá olvidado del salmista? Yo creo que un pasaje así demuestra que Dios no deja de vernos un momento. Y también demuestra que pues nuestras emociones no son muy confiables en este sentido. A veces le damos mucho peso, mucha importancia a nuestras emociones, pero Dios sigue siendo Dios a pesar de nosotros. Él es fiel y no puede negarse a sí mismo. Dice también el Salmo 42, ahí en el 8, roca mía. Y creo que estas palabras salen de lo profundo del alma del salmista. Creo que ahí está expresando un clamor muy sincero por aferrarse a aquel que ha sido y será su roca hasta el final de sus días. Creo que el salmista está recordando eso. Algunos ven esta sección como una especie de contradicción, porque está diciendo, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿No? Pero creo que en una vida cristiana, en una vida de fe real, podemos ver estos momentos de desánimo donde esta pregunta se hace real, pero somos conscientes de que Dios ha sido nuestra roca y lo será siempre hasta el final de nuestros días. Ahora, la segunda pregunta que se hace el salmista aquí es, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? En otra traducción dice, ¿por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? ¿Recuerdas lo que veíamos en la primera parte de la enseñanza? Creo que Dios quiere cambiar nuestro desánimo por confianza. Dicho de otro modo, estar desanimado tiene todo que ver con el lugar en donde estamos poniendo nuestra confianza. Y esta cuestión, ¿por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Pues creo que también es una pregunta que podríamos hacernos nosotros mismos. Es una pregunta que también puede ser contestada a la luz de la palabra, porque sabemos que Dios nos está esperando. Y creo que Dios no quiere que dejemos pasar un día más si no hemos venido a Él. Creo que no quiere que andemos en esta angustia y en esta opresión por el enemigo. Y aquí quisiera mencionar lo que dice el Señor Jesús en Juan 16:33. Si solamente te lo voy a compartir, lo voy a leer, dice así. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y creo que esto es muy importante entenderlo. O sea, en el mundo tendremos aflicción. Eso también es una promesa del Señor Jesús. Pero definitivamente creo que la perspectiva divina nos dice cómo mirar esta aflicción.
nos dice Dios, mira esta aflicción a través de la victoria de Jesucristo. Y creo que aquí es donde Cristo nuevamente quiere darnos su paz. Nos está diciendo, confía en mí. Yo ya le gané al mundo. Yo derroté al pecado. Y veíamos también en el verso 10, dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y ahí está el salmista expresando un dolor muy profundo, un dolor que, como él mismo lo dice, le duele hasta los huesos, hasta lo más profundo. Y creo que a veces esta voz, pues sí, puede provenir de muchas partes. Y a veces sí habrá quien nos haga esta misma pregunta, ¿dónde está tu Dios? Otras veces nos vamos a encontrar en circunstancias que, como veíamos hace un momentito, nos hagan preguntarle también a Dios, ¿dónde estás? Pero creo que Dios es tan bueno que nos deja hacerle este tipo de preguntas porque Dios se acuerda que somos polvo, porque sabe que somos frágiles y que somos débiles, pero sobre todo porque Él sabe de qué manera y en qué momento quiere seguirse revelando a nuestras vidas. Él sabe cómo quiere llevarnos a conocerle más. Acompáñenme por favor a leer la parte final del Salmo 42, la cual dice así. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Siendo este salmo una canción, pues es muy probable que este sea el coro del salmo, pero creo que repetir este pasaje palabra por palabra al final del salmo es totalmente a propósito. Creo que Dios, a través de este salmo, quiere dejarnos muy claro hacia dónde voltear cuando estamos desanimados. Dios quiere que sepamos dónde depositar nuestra esperanza e incluso nos da en qué pensar. El salmista dice por ahí, salvación mía y Dios mío. Dios también quiere que meditemos en nuestra salvación, en esa salvación que Dios nos regaló a ti y a mí. Nosotros no podíamos dejar de pecar, pero por la bendita sangre de Cristo Jesús derramada en ese madero, Dios nos hizo verdaderamente libres. Y quisiera, a manera de conclusión, terminar leyendo un pasaje que se encuentra en 2 Corintios, por favor. Si quieres acompañarme hacia allá. 2 Corintios. Esto va a ser en el capítulo 4 y vamos a leer solamente algunas secciones. Si ya estás allá, acompáñame por favor. Voy a leer a partir del verso número 6. Dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es aquel que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí Pablo nos está hablando de nuestra salvación. Está tomando una imagen muy bella del libro de Génesis, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y nos dice que Dios mismo es quien resplandeció en nuestros corazones para que pudiésemos conocerlo, conociendo a Jesucristo. Y aquí viene algo muy interesante. Leamos por favor el verso número 7, el cual dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos pensando en la salvación, estamos pensando en este regalo divino que el Señor puso en nuestra vida. Y aquí Pablo está declarando que ese enorme regalo de la salvación ha sido depositado en vasos de barro. Y al leer esto, no sé, podemos pensar, pues ¿por qué no puso este regalo de la salvación en recipientes de acero inoxidable, por ejemplo? O algo más resistente. Pero Dios no lo quiso hacer así. Dios puso su salvación en hombres débiles. Y creo que es eso, creo que como hombres es muy confrontante saber que nuestra fragilidad se asemeja a eso, a los débiles vasos de barro, que pueden quebrarse así, en cualquier momento. Pero sabemos tú y yo que Dios no se quiebra, Dios no cambia.
Dios permanece fiel, y es justamente lo que dice Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para que sea evidente que es el Señor actuando en nuestra vida y no nosotros en nuestro propio entendimiento, nuestra propia prudencia. Leamos por favor ahí mismo los versos del 8 al 10, los cuales dicen así: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Te acuerdas de las palabras que veíamos ahorita del salmista cuando decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Nosotros aquí estamos viendo la actitud que está en aflicción. Es Pablo sirviendo a Dios, predicando el nombre de Jesucristo. Y Pablo estaba sufriendo todas estas cosas: tribulación, apuros, persecución, y también se sentía derribado, que es como un sinónimo de abatido, lo que veíamos en el Salmo 42. Pero termina diciendo en el verso 9: derribados, mas no destruidos. Y creo que esta es la confianza de alguien que ha puesto a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y aún más, creo que Pablo está mirando hacia la eternidad, sabiendo que su servicio, aunque sea algo que compromete su propia vida, sabe que dará fruto de salvación a todos aquellos que están recibiendo a Cristo y creyendo en el Evangelio. Que Él está muriendo a sí mismo para entregar su vida a su Salvador, participando en carne propia de los padecimientos de Cristo. Y aquí creo que solo hay que mencionar eso. El llamado es a morir. El llamado es a morir a nosotros mismos. Incluso el mismo desánimo muchas veces podría estar envuelto también de alguna actitud, como veíamos hace un rato, de un corazón duro. Quizá haya tristeza que no produce arrepentimiento en nosotros, pero es Dios recordándonos una vez más en dónde poner nuestros ojos, en dónde poner la mirada, en las cosas eternas. Y para terminar, quisiera leer el final de esta porción, pero te la voy a leer en una versión distinta. Esta es la Nueva Versión Internacional, la cual dice de esta manera. Me gustaría hacer un énfasis especial en la primera parte. Dice así: por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Quisiera hacer notar esta frase: por tanto, no nos desanimamos. Y creo que aquí no es decir que nunca nos vamos a desanimar, sino más bien: hey, ¿estás desanimado? Pon tus ojos en estas cosas. Primeramente, ¿en qué? Sí, nos estamos desgastando. Físicamente el cuerpo está muriendo. Pero dice Pablo aquí que por dentro nos estamos renovando día tras día. Sabemos que Dios está haciendo una obra y que la va a llevar a término hasta el final de nuestros días. Y creo que con esto Dios quiere decirnos: tu desánimo, mi desánimo, es pasajero. Nuestra aflicción no es algo eterno. Sabemos que aquí Pablo está padeciendo por servir al Señor, pero al final del día, si hemos creído en el Señor, pues somos esclavos de la justicia, somos sus siervos y le servimos desde donde nuestro Señor nos haya puesto, desde nuestra casa, desde nuestro trabajo, y por supuesto desde algún ministerio. Y de pronto puede llegar el desánimo porque los vientos nos son contrarios o porque las cosas están resultando complicadas para nosotros. Pero así como Pablo, podemos quitarle muchísimo peso a lo temporal, a lo terrenal, y podemos voltear a ver estas cosas eternas,
las cosas de arriba, estas bendiciones espirituales en donde Dios quiere que permanezca nuestra mirada. Y pues esto, si hoy, mi hermano, te encuentras desanimado, simplemente creo que el Señor quiere decirnos esto. Pongamos nuestra confianza en Él. Y si hoy no estamos desanimados, pero estamos desanimados en otro momento, creo que ya sabemos hacia dónde ir. Como decía el salmista, ¿no? Salvación mía y Dios mío, esperaré en ti. Creo que el Señor quiere comunicarnos eso en esta noche, quiere hablar eso a nuestros corazones, que si estamos desanimados, sabemos a dónde llegar, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Si me acompañas, por favor, a orar para terminar este tiempo. Amado Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, porque es tu palabra, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor. Porque eres tú, Señor, es tu Espíritu Santo, Señor, haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Y queremos rogarte, Padre, que cada vez que nos sintamos en desánimo, Señor, tú nos recuerdes que es a ti a donde debemos ir, Señor. Que no pasen días, Señor, preguntándonos cuándo me presentaré delante de ti, Señor. Padre amado, si es necesario, hoy mismo, Señor, rompe esa esclavitud, Señor, de un corazón endurecido, Señor. Danos un corazón sensible a tu palabra, sensible a tu dirección, Señor. Llévanos hacia ti, Señor, porque en ti está la vida eterna, Padre. En ti está esta vida plena y abundante que tú quieres darnos, Señor. Esta vida de bendiciones espirituales que tú nos has regalado en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.